Buen día hermanos, quería compartir con ustedes el devocional de hoy. Busquemos en nuestras Biblias Isaías capítulo 11. Hoy vamos a meditar en los primeros versículos. Llegamos a este capítulo 11, estamos en la serie de profecías que Dios dio al pueblo en el reinado de Acaz. Recordemos que comienzan en el capítulo 7 y abarcan hasta el capítulo 12. El pueblo de Dios estaba mal espiritualmente y estaba tomando malas decisiones. Estaban confiando en hombres en vez de confiar en Dios. Entonces Dios habla a través de Isaías y les anuncia que va a llegar juicios de parte de Dios, pero también siempre mirando un poco más allá de la situación adversa, sino que Isaías también puede contemplar el reinado del Mesías, ese futuro glorioso que iba a tener el pueblo de Dios. Nos habla de su reinado, nos habla de que sería un hombre. ¿Se acuerdan que dice niño es nacido? Nos dice que también sería Dios, en la frase donde dice que hijo nos es dado. Y en este capítulo 11 también nos habla de una profecía acerca del Mesías. Leamos el versículo 1. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Las palabras importantes en este versículo son vara y vástagos. Otras versiones dicen brote o retoño. Y este es un dato acerca del Mesías. Si vamos a Mateo, en el capítulo 2, versículo 23, nos dice que José, María y el bebé Jesús habitaron en Nazaret para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que el Mesías iba a ser llamado Nazareno. En ninguna profecía del Antiguo Testamento nos dice que el Mesías sería llamado Nazareno, pero la palabra vara o brote es Nazret, que suena muy parecido a Nazaret. Y entonces sí, la figura del brote con respecto al Mesías la podemos encontrar en varios profetas como Isaías, Jeremías y Zacarías. Y esto nos habla del comienzo humilde que tendría el Mesías. Esta figura es un contraste con lo que viene diciendo en el capítulo 10, en el versículo 33. Recordemos que Dios envía un juicio sobre su pueblo y que iba a usar a los asirios para ese juicio. Y en el versículo 33 dice que los árboles de gran altura iban a ser cortados. Los altos serán humillados, dice. Pero que del tronco de uno de ellos nacería el Mesías, del tronco de Isaí. Por lo tanto, Dios traería juicio con los asirios, pero él cuidaría un remanente, y ese remanente traería la restauración gloriosa bajo el Mesías. En el versículo 2 encontramos el carácter del Mesías. Dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Se mencionan 7 características del espíritu que tenía el Señor. El primero que dice es el espíritu de Jehová. El Señor en su humanidad vivió bajo el poder y la guía del Espíritu Santo. Y todo lo que él hacía era evidencia de que Dios mismo estaba en él, y que las cosas que él hacía, las hacía en el poder de Dios. Y esto lo hacía a él alguien verdadero, porque lo que él decía de sí mismo se evidenciaba en las cosas que él hacía. Y esta es una característica que también tiene que estar en nosotros, que otros puedan ver que es Dios mismo quien está haciendo cambios en nuestro carácter, en nuestra persona, y está obrando en nuestra vida. Que puedan ver que el Espíritu Santo está en nosotros a través de cómo nos conducimos y lo que hablamos. La segunda característica dice que es el espíritu de sabiduría. Y el Señor mostró sabiduría en todo lo que hacía y en todo lo que decía. Incluso cuando venían con preguntas capciosas, donde le ponían trampas para encontrar algún error, Él sabía qué responder. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, Pablo dice que el Señor Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Él no solo tiene sabiduría, sino que Él mismo es la sabiduría. Él es la sabiduría que ha vencido al sistema de este mundo. Y nosotros no podemos enfrentarnos a este mundo con nuestra sabiduría.
sino que tomamos de su sabiduría para conducirnos en nuestra vida. No tenemos que enfrentarnos a este mundo con lo que yo creo o yo pienso, sino tomando de su sabiduría y aplicándola también a nuestra vida. La tercera característica, que es espíritu de inteligencia. Inteligencia en el hebreo tiene la idea de un olfato agudo. Por eso en esta característica nos habla de discernimiento espiritual. John Trapp, un comentarista, decía que esta palabra describe la nitidez del juicio de Jesús al oler a un hipócrita. Y el Señor quiere que también tengamos esta inteligencia en nosotros, que podamos ser capaces de discernir espiritualmente todas las cosas y todo lo que nos sucede. Para eso debemos estar empapados de su palabra. Dice el escritor de Hebreos capítulo 4, versículo 12, muy conocido, que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En cuarto lugar, dice que es un espíritu de consejo. El Señor tiene toda la sabiduría y también tiene toda la inteligencia como para ser ese consejero perfecto que necesitamos. Él nunca pidió consejo a nadie, sino que Él daba consejos a los demás. En Isaías capítulo 9, versículo 6, habíamos leído que Él sería llamado consejero admirable. ¿Qué consejo el Señor nos diría hoy? ¿Sí? Para lo que estamos atravesando, para la situación en la que estamos, ¿cuál sería su consejo? Nosotros también tenemos que ser buenos consejeros para los demás, pero para eso necesitamos la mente de Cristo y la tenemos. Por eso es muy importante que estudiemos la Biblia y que tomemos todos los principios bíblicos que necesitamos para nuestra vida y para aconsejar a otros. En quinto lugar, dice espíritu de poder. El Señor tenía el poder para hacer lo que Él quisiera, pero Él nunca usó ese poder para beneficio propio. Algunas personas nos quieren ayudar, pero no tienen el poder para hacerlo. Otros tienen el poder para ayudarnos, pero no tienen el interés para hacerlo, para ayudarnos. Jesús no solamente tenía el poder, sino que tenía el amor y el deseo de ayudarnos. Y nosotros tenemos que tener ese mismo corazón del Señor, de gastar de lo nuestro para ayudar a otros. El Señor nos enseñó a compartir de los alimentos, a poder ayudar a los necesitados, a poder visitar a las personas solas, a servir a otros. En sexto lugar, tenemos espíritu de conocimiento. Los evangelios nos dicen que el Señor conocía el corazón de las personas que lo rodeaban. En Juan capítulo 2, versículo 24 dice que no se confiaba de ninguno de ellos porque los conocía. El Señor nos conoce y también nos comprende en todas las cosas. Por eso Él está perfectamente preparado para ser nuestro sumo sacerdote compasivo, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16. Nosotros no conocemos todas las cosas, pero sí conocemos a nuestro Señor. Por eso no confiamos en las personas, sino que solamente confiamos en Él. En séptimo y último lugar, dice espíritu de temor de Dios. El Señor Jesús voluntariamente se mantuvo en un lugar de sumisión con respecto al Padre, y Él nos dejó ejemplo de cómo debemos dejar nuestra voluntad de lado para hacer su voluntad. Por eso cada vez tiene que haber más del Señor en nosotros y menos de nosotros. Es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. Repasando estas características, el Señor mostró que Él tenía en su vida sabiduría, inteligencia, que era buen consejero, que tenía poder, que tenía conocimiento y que tenía temor de Jehová. No son las únicas características del Espíritu de Jehová, pero están agrupadas en un grupo de 7, que el número ese significa plenitud y perfección. Y en nuestra vida no solamente tenemos al Espíritu Santo por haber creído en Cristo como nuestro Salvador, sino que somos exhortados a ser llenos del Espíritu Santo. Y es ahí cuando se van a ver estas características en nuestra vida. Espero que este devocional haya sido de bendición y que podamos meditar en la persona de nuestro Salvador y también de cuánto hay de su persona en nuestras vidas. Que el Señor los bendiga.